Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar este perrito dálmata en anillas de lata que me han pedido. Vamos a comenzar haciendo las orejitas. Bueno, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Usted sabe que haciendo un anillo mágico, usted se lo pone en su dedo y hace aquí como una X. Pone su hilo, su aguja y ala, la hebra. Hace su punto de seguridad. Y aquí va a comenzar a tejer 5 medios puntos para hacer la oreja. Usted puede hacer la oreja, una de un color negra y otra blanca. O la puede hacer las dos blancas o la puede hacer las dos negras. Como usted quiera, usted la hace. 1, 2, 3, 4 y 5. Así hace. 5 medios puntos, ala su hilo y cierra su anillo mágico con un punto deslizado. Así. Así hacemos la primera vuelta. En esta segunda vuelta vamos a hacer un medio punto y un aumento. Así, uno. Y en el que sigue hacemos un aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Aquí tenemos 3, 4. Entramos en este que le sigue. Usted tiene que ir haciendo porque este es pequeñito, usted le va dando vuelta para que pueda agarrar la puntada. Aquí corresponde el aumento. Ajá. 6. Y en este que viene, 1 sería 7. Aquí ya usted le da así para voltearlo. Y aquí ya tiene su segunda vuelta. Ya después usted ya sí ala bien este hilo del anillo mágico. Y ya aquí en este va a ser esos mismos 7 puntos que corresponden un punto en cada punto de base. Así va a tener un punto en cada punto de base. Y así termina toda la vuelta, un punto en cada punto de base. Termina la vuelta con los 7 medios puntos. Es la cuarta vuelta y la vamos a comenzar haciendo un punto y un aumento. Así. 1 y un aumento. Así vamos tejiendo un punto y un aumento. Y vamos a terminar esta vuelta con 9 medios puntos. Así vamos tejiendo. Usted le va dando vuelta aquí para agarrar su punto. 1 y un aumento. Así hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé esta vuelta y ahora vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Un punto así como se presenta, así lo vamos tejiendo. Usted va abriendo bien para que vea dónde está el punto, dónde corresponde. Así. Y le va dando vuelta, porque como es pequeño, no se le ve muy bien, pero usted lo va abriendo y ahí le va saliendo en cada punto un punto de base. Así vamos tejiendo. La vuelta 6, aquí está nuestro hilo de separación. En esta vuelta 6 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. 1 y 2. 2 medios puntos, un aumento. Así vamos tejiendo en toda la vuelta. 1, 2, un aumento. Así hasta finalizar la vuelta. Y en esta vuelta 7 vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. 1, 2,
3 y así vamos tejiendo un punto en cada punto de base. Así hasta el final de la vuelta. Ya terminé mi vuelta, 12 medios puntos. Ahora aquí yo voy a cerrar con punto deslizado. Así, vamos cerrando la orejita. Así, la vamos cerrando. Así. Y cortamos el hilo. Así, así nos queda la orejita. Así, usted hace dos. Una negra, o las dos blancas, o las dos negritas, o una negra y una blanca. Así. Están las dos orejitas. Yo hice una negra y una blanquita. Así quedan las dos orejitas. Vale. Aquí, bueno, vamos a tejerla aquí la anillita. En la anilla usted va a hacer su punto de seguridad para aguantarla aquí. Este hilo lo vamos perdiendo. Aquí de este lado vamos a tejer 13 medios puntos. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí hacemos 13 medios puntos. Así. Y aquí vamos a hacer 11. Un total de 24 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cerramos con un punto deslizado. Así. Y así queda la anillita. Ahora en este segunda vuelta vamos a hacer estos mismos 24 puntos, los tejemos un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo toda la vuelta. Un punto en cada punto de base, los mismos 24 puntos. Así hasta llegar aquí. Ahí póngale un separador de puntos o un hilito, un clip, lo que tenga. Así. Aquí ya llegué a mi punto y entonces aquí voy a comenzar haciendo un punto, pongo mi separador aquí para saber dónde, y aquí hago un aumento, un punto y un aumento. Así vamos tejiendo en toda esta vuelta, y esta vuelta la vamos a terminar con 24 medios puntos, un punto y un aumento. Así hasta llegar todo el contorno, hasta llegar aquí a nuestra marquita donde tenemos el separador. Aquí ya llegué a mi punto y aquí voy a hacer 3 medios puntos. Pongo mi puntito de mi separador de puntos y hago 3, 2 y 3. Y aquí voy a hacer un aumento. Hago 3 medios puntos aquí. 1, 2 y 3. Y un aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Así vamos tejiendo en toda la vuelta hasta llegar aquí, a nuestro separador de puntos. Aquí ya llegué aquí a este punto. Entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado y vamos a comenzar a hacer una cadena y un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado. Así lo vamos a ir tejiendo hasta llegar aquí.
Aquí vamos tejiendo así. Un punto. Usted lo puede hacer de otro color si usted quiere, el negrito. O para hacerle así como aquí, como este. Pero si no, también lo puede hacer así. En así lo vamos tejiendo. Y ya, bueno, ya llegué aquí, mire. Aquí le hice ese bordadito así. Y aquí cuando ya lleguemos, entonces usted le pone aquí en el medio de la anilla, le pone aquí su separador de puntos. ¿Para qué? Para que usted le quede aquí en el medio la separación. Y usted va a colocar su orejita aquí. Aquí coloca su orejita, que le queden 2 puntos. Aquí está, mire, el marcador. Y aquí está 1 y 2. Aquí, dejando aquí 2 de separación. Y de este lado igual. Usted pone la orejita aquí así y ahí la coloca así y va a tejerla agarrando una hebra de acá, de aquí la hebrita de adelante y aquí la va uniendo con la oreja, así, con puntos deslizados, no lo vaya a hacer con medio punto, sino con puntos deslizados y así la va uniendo la oreja. La orejita, así. Y así mismo la va a unir la otra también, de igual forma, así, así, así. Cuando ya usted llegue aquí, usted igualito va a hacer aquí como hizo allá, una cadena, un punto deslizado. Aquí ya, usted ya teniendo la orejita esta ya colocada, usted ya quita su separador de puntos y aquí hace las otras 2 separaciones. Donde estaba el separador de puntos, una cadena, el separador de puntos ahí. Hace su otro punto, su punto deslizado. Una cadena, un separador así. Son 2 de separación aquí, así. Y ya aquí le corresponde la otra orejita, aquí. Aquí usted la coloca, ahí le va a quedar esta separación. Los 4 puntos más el que tenía de donde estaba el separador de puntos, tiene 5 puntos entre oreja y oreja. Y hace lo mismo, la coloca haciendo punto deslizado. Así. Así la va colocando. Igual que hizo con la otra, así hace con esta. Y aquí así voy tejiendo una cadena y un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado. Esto lo vamos haciendo hasta finalizar aquí, donde yo terminé, comencé mis puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Bueno, ya mire, este es el hociquito. Usted se lo puede hacer. Si usted lo quiere hacer en negrito, usted se lo hace en negrito. Si no, lo hace así blanquito y le hace unas manchitas. Usted lo puede hacer así de este tamaño, lo puede hacer más pequeño. Esto lo hice en un anillo mágico de 4 puntos bajos en un anillo mágico. Y en la segunda vuelta le hice 4, repetí estos mismos 4 puntos. En la tercera vuelta hice 6, un punto bajo y un aumento. En la cuarta hice un punto bajo y un aumento. Y en la quinta hice los mismos 9 puntos. En la 6 hice 2 puntos bajos y un aumento y fueron 12 puntos. Y esos mismos 12 puntos los tejí en la vuelta 7. En la 8 hice un punto y un aumento para que le dé este redondel así. Y así me quedó el hocico del dálmata. Esto se lo colocamos aquí. Cuando usted lo vaya a colocar, usted le hace una tapita para tapar aquí, que lo hace con 6 cadenas.
y le hace 2 vueltas. En las puntas le hace un aumento triple y le teje esos 2 vueltas y lo coloca aquí para que le dé, no se le vea el relleno. Así, y lo pone así. Aquí está ya, mire, la tapita, como le dije, mire. Esto es para tapar aquí la anillita, para que no se vea el relleno cuando le echemos el relleno aquí, que la vayamos a colocar, no se vea de este otro lado. Entonces usted ahí, luego la posa aquí. Sabe que es 6 cadenas y en esas 6 cadenas usted le hace, teje aquí, se regresa con un medio punto. Y en ese mismo punto hace un triple aumento. El triple aumento es entrar 3 veces en el mismo punto. Teje los otros 3 puntos, medios puntos, y en la otra punta vuelve y teje un triple aumento. Ahí se llega y vuelve y teje otra vez los 3 puntos, y cuando venga de regreso teje un punto en cada punto de base. Así nada más 2 vueltas, 1 y 2. 2 vueltas. Esto le tapa aquí la anillita. Nada más es para que tape la anilla, para que no se le vea el relleno. Luego la coloca aquí y la va cosiendo. Así. Mire, le puse el hociquito y usted aquí lo va cosiendo de tal manera que le quede bien cosidito aquí. Usted aquí le hace unas manchitas como en punto cruz. Si usted quiere, también usted puede hacerle cambios de color, como ir haciéndole las manchas en el mismo tejido. Y así lo va cosiendo en todo el contorno. Aquí le hace su nariz con hilo negro, le cose la nariz ahí, se lo rellena en la punta. Así. Y mire cómo usted, aquí vamos a hacerle como punto cruz. Aquí, usted entra aquí así, haciéndole punto cruz para hacerle la mancha. A usted esta primerita le va a quedar así la manchita por detrás. Mire, así. Así, usted la va haciendo así, mire, como un punto cruz. Y esto usted lo rellena. Primero así y luego así, haciéndolo en punto cruz. Y así le va haciendo las manchas. Usted le va haciendo de 2, si quiere 2 manchitas. Si quiere unas manchas más grandes, usted hace más grandes las manchas. Le hace, junta 3 manchitas. Así. Y así va haciendo en todo el contorno, por aquí, así. Le va haciendo así como tiene la nariz. Así. La va haciendo así, como en punto cruz. Así quedó el dálmata que hicimos hoy en la anilla de lata. Espero que les guste, que lo pongan en práctica, lo elaboren. Es muy fácil y sencillo de hacer. No olviden suscribirse, compartirlo. Gracias por su apoyo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.